pues, porque a ver si logramos algo la otra semana. Mire cómo le fue a Eddie en la retrasada. Así le digo yo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Le dije. Pues muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio, aún están ingresando todavía los estudiantes, así no van ni por la mitad. No, ni siquiera le interrumpe la llamada. Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio, ya dimos tiempo para que ingresara la mayoría, ingresó más o menos el 50%, pero vamos a continuar. Bien, informaciones para hoy. El día lunes ya nos toca nuestra clase presencial, allá en nuestra querida facultad. Así es que estaremos el día lunes realizando clase presencial y prepararnos para el día viernes. Estaremos pidiendo un salón en el tercer piso para poder usar el altavoz y no tener inconvenientes si hay actividad de la huelga de Dolores, y esperemos que podamos desarrollar nuestra clase presencial el día lunes y el día viernes. Porque me informó el licenciado Rudy que no se pudo realizar la clase presencial la vez pasada porque creo que interrumpieron las actividades por sonido que había en la facultad.
Vamos a solicitar un salón en el tercer piso para poder alejarnos un poquito de la bulla, usar el altavoz que tenemos y eso nos puede ayudar. Examen extemporáneo no se pudo realizar porque suspendieron las actividades académicas a raíz de la problemática social que se presentó en el transcurso de la semana. Entonces, el examen extemporáneo se va a realizar el día lunes. Por favor, el día lunes, ustedes son de la segunda sección, el examen extemporáneo va a ser a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde va a ser el examen extemporáneo, por favor. Entonces, quienes ya tengo 4 solicitudes de examen extemporáneo, quienes no hayan presentado su solicitud, pues pueden presentarse con su solicitud y su justificación el día lunes. A las 3 de la tarde va a ser el examen. En ese aspecto me van a apoyar los notarios Rudy Domingo y el notario Juan Sebastián. Yo voy a impartir el curso y ellos van a hacer favor de ayudarme con los exámenes extemporáneos. Bien, sus notas. Las notas yo les había ofrecido que se las iba a publicar hoy. Sin embargo, como no se ha podido realizar el examen extemporáneo, el día lunes yo los califico. No son muchos, serán 5. Serán 5, no sé si hay alguien más acá que no haya presentado su solicitud. Yo tengo 4 solicitudes que se me hicieron llegar. Esos 4 exámenes, pues los calificamos en 1 hora, los calificamos y los incluimos en el listado y publicamos sus notas. De las notas, por favor, yo quiero prevenirles de que las notas no están muy halagadoras. Tenemos que esforzarnos más para el curso de notariado. En la otra sección yo les ofrecí que previo al examen segundo parcial tenemos 40 puntos que tenemos que aprovechar y yo les ofrecí en la otra sección que previo al examen segundo parcial de 40 puntos, unos 2 días o 3 días antes podemos realizar una sesión para que ustedes puedan plantear sus dudas. No es para que yo repita lo que ya hemos expuesto, es para que ustedes planteen sus dudas desde que han surgido producto de que han estado estudiando los temas que hemos ido analizando. Entonces, si ustedes quieren, si así lo desean, así lo haremos para los efectos del segundo examen parcial. En el desarrollo de los temas del programa, ya se los había anticipado el día lunes, sí les voy a tener que convocar a una sesión extraordinaria. Como vamos a tener un periodo de receso por ahí, entonces creo que en esa vamos a aprovechar días que no les perjudiquen a ustedes, horario que no les perjudiquen, y vamos a citar convocar a una sesión extemporánea a las 12 secciones, porque tratamos de ir desarrollando los mismos temas. Bueno, pues ya publicadas las notas, ustedes sabrán cómo contestaron, cuáles fueron sus respuestas que consignaron en el examen. Yo voy a tratar de irme recordando de algunos errores para que no los volvamos a cometer. Y publicadas las notas, pues ustedes pueden pedir su revisión de examen si así lo estiman conveniente. Bien, el tema que nos toca estudiar ahora se denomina, es el tema número 3 del programa, el notario. Y este tema inicia con la definición de notario. Ahí vamos a iniciar el estudio. Entonces, vamos a ver. Tenemos problema con la cámara, pero lo importante es que me escuchen. Yo les pido que si me escuchan y que me escuchen bien, eso es lo importante. ¿Alguien quiere ingresar? Bien, el notario, creo que ya en alguna oportunidad ya habíamos mencionado la definición de notario. Y los tratadistas, desde aquí aplicamos un elemento doctrinario, un elemento científico, porque la legislación en Guatemala no tiene definición de notario. ¿Por qué no tiene definición de notario la legislación en Guatemala? Porque las leyes no son para definir. Las leyes son para regular, no para definir. Entonces, por eso no hay una definición de notario. Pero entonces acudimos a la esfera que habíamos visto, a la parte exterior, la doctrina, el elemento científico. ¿Cuál es la definición de notario? Ya en alguna oportunidad lo hemos mencionado.
La definición del notario es el profesional del derecho. Profesional del derecho. ¿Por qué es un profesional? Porque para ejercer la función notarial se requiere obtener un título facultativo. Y ese título facultativo únicamente se puede obtener a través de las facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales de las distintas universidades que han sido aprobadas en Guatemala. Por eso es un profesional del derecho, encargado de una función pública. La función pública regulada en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Entonces vemos ahí que a eso se refiere la definición. Es el profesional del derecho encargado de una función pública. ¿En qué consiste esa función pública? Consiste en recibir, interpretar y darle forma a la voluntad de las partes. En eso consiste la función pública del notario. Recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. ¿Qué tenemos ahí en consecuencia entonces? ¿Qué es lo que va a recibir? ¿A qué le va a dar forma legal? Pues le va a dar forma legal a la voluntad de las partes, es decir, el consentimiento. Y como consecuencia de ello vamos a tener que va a recibir, interpretar y darle forma legal redactando los instrumentos apropiados. ¿Por qué decimos los instrumentos adecuados o apropiados? Porque tenemos 7 instrumentos públicos y dependiendo de lo que la persona nos va a plantear, tenemos nuestras herramientas que se llaman instrumentos públicos que podemos nosotros utilizar en el ejercicio de la función notarial. Entonces, como tenemos 7 instrumentos, por eso la definición regula redactando los instrumentos adecuados. En la mayoría de las veces, conservando los originales. Esa es parte de la definición. Entonces, ¿cómo vamos con la definición? Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados, en la mayoría de las veces, solo que pase la avioneta y vamos a seguir. Entonces, redactando los instrumentos adecuados, en la mayoría de las veces conservando los originales y extendiendo copias que dan fe de su contenido. Esa es la definición. Óscar Salas, tratadista cubano, en su libro Introducción al Derecho Notarial, se llama Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. Él formula la definición y es la definición adoptada por la Unión Internacional del Notariado. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar, darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados, en la mayoría de las veces conservando los originales y extendiendo copias que dan fe de su contenido. Esas copias se llaman testimonios. Es un tema que vamos a ver adelante. Todavía hay alguien que quiere entrar. Bien, algunos tratadistas le agregan que está facultado para conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Y esto se lo agregan algunos tratadistas porque no todas las legislaciones le dan el privilegio al notario de conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Inclusive hay legislaciones donde el notario ni siquiera puede autorizar matrimonios. Nosotros lo tenemos a nivel constitucional. Artículo 49 de la Constitución Política de la República regula que el notario está facultado para autorizar matrimonios. Bien, entonces vamos a ver ahí la definición de... Buenas tardes, ahí ya se activó una de las cámaras. Vamos a ver la definición de notario. Según el programa, tenemos que ver cuál es la formación profesional del notario.
El notario en su formación profesional va a formarse, valga la redundancia, va a formarse en forma simultánea para ser abogado. Como se va a formar en forma simultánea para ser abogado, entonces tenemos una formación académica simultánea. Vamos a obtener los títulos de abogado y de notario. Yo diría de notario y de abogado. Esa formación simultánea, según los normativos de la facultad, consiste en el pensum de estudios, que son los programas de cada curso, consiste también en las clínicas que deben efectuarse, consiste también en el trabajo de tesis, en el examen técnico profesional y en el examen público de tesis. Esa es la formación profesional del notario. Y en Guatemala nos formamos para obtener los títulos en forma simultánea. Hoy en la mañana estuve en la facultad, en una graduación, fui asesor de tesis y se examinó la estudiante y me acordé de ustedes porque cuando la autoridad, el decano en funciones les impone el bonete, en ese momento están adquiriendo ustedes la fe pública. No la pueden ejercer todavía porque falta la otra fase, pero ya tienen ustedes la fe pública porque ya han obtenido el título facultativo, como lo requiere el artículo 2 del Código de Notariado. Bien, hay otras clases de formación. Por ejemplo, vimos el sistema de número, en la sesión anterior, vimos el sistema de número numérico o de oposición, donde el profesional obtiene el título, pero no puede ejercer. No puede ejercer porque debe sustentar un examen de oposición. Del resultado de ese examen de oposición, depende que se le asigne una notaría y que como consecuencia de eso pueda ejercer la función notarial. Y entonces ahí tenemos una formación previa de abogado, posteriormente de notario, para poder ejercer a través de haber aprobado un examen de oposición. Hay una única universidad notarial en el mundo, solo existe una única universidad notarial, que es la Universidad Notarial de Argentina. Ahí se forman los escribanos, son escribanos, y para poder ejercer la función notarial deben de obtener el título de escribano en la Universidad Notarial Argentina, no obstante que ya son abogados. Y entonces ahí tenemos cuáles son las formaciones que tenemos para poder ejercer la función notarial. A nosotros lo que nos interesa es lo que nosotros vivimos acá en la facultad. Nuestros cierre de pensum, nuestros exámenes técnicos, nuestro examen público de tesis, las clínicas, todo lo que involucra cerrar el pensum y luego la sustentación de los exámenes. Todavía hay alguien que quiere ingresar. Bueno, ahí está. Muy bien. Como consecuencia de eso, hoy en la mañana que estuve en este acto de graduación, pues me recordé mucho de ustedes porque al momento de que la autoridad les impone el bonete, en la facultad hay dos clases de graduaciones. La graduación de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales y la graduación de los abogados y notarios y licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. A los licenciados, a quienes se gradúan de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, les imponen toga, pero no les imponen el bonete. Esa es la diferencia. Yo espero que a ustedes les impongan también su bonete, no solo la toga. Entonces, vamos a ver que en ese momento ya surgen obligaciones. Surgen obligaciones y entonces vamos a ver este tema que se llama obligaciones del notario. Esas obligaciones del notario se clasifican en distintas categorías. Hay obligaciones propias de ser notario. Es decir, solo con el hecho que a ustedes les impongan su bonete, que adquieren el título de notarios, ya tienen obligaciones. Esas obligaciones son, primero, registrar la firma, el sello y el título, son tres. La firma,
el sello y el título. ¿En dónde? En la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema de Justicia lleva el registro de notarios. También lleva el registro de abogados, pero a nosotros nos interesa el de notarios. Entonces, ahí se registran esos tres elementos: la firma, el sello y el título. Pero también es otra obligación propia de ser notario, la colegiación profesional obligatoria. En el artículo 90 de la Constitución Política de la República encontramos la colegiación profesional obligatoria, y en el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional. Ahí encontramos lo concerniente a la colegiación profesional. Son obligaciones propias de ser notario. Otra obligación propia que tenemos de ser notario es la que está en el artículo 11 del Código de Notariado. Vamos a ejercer el notariado como tenemos dos profesiones. No es obligatorio que las ejerzamos. Podemos ser solo abogados, no nos gusta ejercer notariado, solo abogado. O a la inversa, podemos ser solo notarios, ejercer el notariado y dejar la abogacía para otra oportunidad. Pero a veces ejercemos simultáneamente las dos profesiones. En la mañana estamos en tribunales, somos abogados, planteamos demandas, excepciones, audiencias, somos abogados. En la tarde, pues, estamos en la oficina, podemos ser notarios, atender a los clientes, fraccionar instrumentos públicos. Es decir, tenemos ese privilegio de poder ejercer dos profesiones. Dos profesiones muy delicadas, por supuesto, pero hay que tener mucho tacto, mucha cautela en el ejercicio profesional. Consecuencia de ello, tenemos obligaciones. A ver qué dice Valeria. Le escucho, Valeria. ¿O me escribió la pregunta? No, no hay mensaje. Bueno, no se le escucha a Valeria, no le escuché su pregunta. Ah, bueno, muy bien. Bueno, mencioné de la colegiación profesional, mencioné el 90 de la Constitución y el 5, siempre. Bueno. Ah, muy bien. Aquí me acompaña el licenciado Rudy también. El artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Otra obligación, el tema es el notario. Ese es el tema que estamos estudiando, que está en el punto número 3 del programa. Otra obligación propia de ser notario, y como les decía, es optativo si vamos a ejercer como notarios. Si vamos a ejercer como notarios, tenemos obligación de abrir protocolo. De abrir protocolo porque en el artículo 11 del Código de Notariado se regula que el notario, vamos a leer el artículo 11 del Código de Notariado, donde se regula: los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial. Nótese cómo está redactado: los notarios. Es que a veces por ahí encontré unas respuestas que me dicen abogado y notario. No, aquí somos notarios. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año. No dice fecha, no dice mes, cada año. ¿Por qué le digo no dice fecha y no dice mes? Porque podemos abrir protocolo en cualquier mes del año. Es posible que en enero diga, bueno, pues no voy a ejercer el notariado, no tengo muchos clientes, pero de repente pues me contratan en alguna notificadora o me contrata alguna persona y me dice, mire, vamos a tratar unas escrituras. Puedo ir a pago los 50 quetzales en cualquier mes del año, cualquier fecha del año, y pagamos los 50 quetzales. Por derecho de apertura de protocolo en la tesorería del organismo judicial. Ahí tenemos, es una obligación propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario la vamos a encontrar en el artículo 15 del Código de Notariado, índice del protocolo. Tenemos que redactar el índice del protocolo. Cuando terminamos el año, tenemos que redactar el protocolo. Porque otra obligación propia de ser notario es cerrar el protocolo. En el artículo 12, ya pagamos apertura de protocolo, pagamos 50 quetzales.
Y ahora vamos a abrir el protocolo. En el artículo 12 del Código de Notariado, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Ahí está la apertura, cómo se abre el protocolo. Luego viene el cierre. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Es decir, pues, el 31 de diciembre es una fecha normal, ordinaria para cerrar el protocolo. Pero ¿qué pasa si en mayo es electo magistrado, si es electo, si es nombrado juez, si le nombran en un cargo público de la administración pública, tendrá que cerrar el protocolo? Si se va a ausentar del territorio nacional por el resto del año, pues tendrá que cerrar el protocolo. Por eso la ley regula que se cierra el 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de cartular. ¿Y qué pasa si el notario fallece? Bueno, si el notario fallece, pues lo va a tener que cerrar el protocolo el director del Archivo General de Protocolos. Él es el que está facultado para cerrar el protocolo del notario que ha fallecido. ¿Qué pasa? Vamos a ver, el índice debe ser en papel sellado. Ahorita le voy a responder. Ahorita le voy a responder su pregunta. ¿Qué pasa si el notario se va a una beca al extranjero? No cierra protocolo porque dice, bueno, voy a una beca 3 meses, 4 meses y cuando regreso sigo. Pero ¿qué pasa si se queda más tiempo? Si llega el 31 de diciembre y va a regresar hasta en enero. Bueno, pues el protocolo no lo puede cerrar más que el director del Archivo General de Protocolos. El índice, para la pregunta que están formulando ahí en el chat, el índice se redacta según el artículo 15 y 16 del Código de Notariado en papel sellado. Sin embargo, el papel sellado ya no se utiliza. Hay 2 clases, vean, yo creo que les mandé la presentación de los impuestos relacionados con el derecho notarial. Hay 3 clases de especies fiscales reguladas en el Código Notarial. Tenemos el papel sellado, los timbres fiscales y el papel sellado especial para protocolos. Son 3 especies fiscales, especies. Hay quien me escribe especias, eso es aparte, eso es otro tema. Especies fiscales, son 3. Sin embargo, a partir de la vigencia de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, en el artículo 45, se regula que en sustitución del papel sellado, y van a ver ustedes, me imagino que ya lo han encontrado por la pregunta que están formulando, cuando ustedes están estudiando su código notariado, en varios artículos van a encontrar el término papel sellado. En el artículo 9 van a encontrar papel sellado especial para protocolo. Pero en los otros artículos van a encontrar papel sellado. En esos artículos debemos de anotar ver 45 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. ¿Por qué? Porque ese papel sellado que se menciona en distintos artículos del Código Notariado ya no se utiliza. En sustitución de ese papel se utiliza papel bond, como me lo escriben ahí en la pregunta. Papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Artículos 45 y 46 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. ¿Qué artículo 45 nos va a remitir al artículo 33, numeral 10? Y ahí van a encontrar ustedes el fundamento jurídico que ya no se utiliza el papel sellado y que en sustitución de ese papel sellado se utiliza papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, con 25 reglones por cada lado. Ahí está la respuesta para la pregunta que me
estaban formulando. Bien, y entonces, siguiendo con las obligaciones propias de ser notario, encontramos también estas obligaciones propias, muy bien, de nada, estas obligaciones propias de ser notario se clasifican en dos grupos: obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Dentro de las obligaciones de hacer está registrar la firma, el sello, el título en la Corte Suprema de Justicia. En las obligaciones de no hacer, está regulado en el artículo 40, ahí sí tengo un poquito de duda, ¿no?, de la ley del Código de Ética Profesional. No podemos prestar el protocolo. Otro de no hacer, otra obligación propia del notario de no hacer: no autorizar los instrumentos públicos antes de que hayan sido firmados. Está en el artículo 77 del Código de Notariado, artículo 77, numeral 8. Al notario le es prohibido, numeral 8, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes que aquellos hubiesen sido firmados por los otorgantes. Esa es una obligación propia del notario de no hacer. Otra obligación propia del notario de no hacer lo encontramos en el artículo 37, en la literal B. ¿Alguien quiere ingresar todavía? En el artículo 37, literal B, tenemos otra obligación propia del notario de no hacer. Dar aviso, literal B, en el artículo 37, el notario debe cumplir las siguientes obligaciones. ¿Se dan cuenta que no lo leí completo? Vean, esa es otra cosa, por favor, señores estudiantes. En una de las variantes pedía 3 requisitos que debe contener el aviso de un contrato de enajenación. En otras decía contrato de compraventa de bien inmueble. Dentro de los 3 requisitos me mencionan la cédula de vecindad, como está en la ley. Si la cédula de vecindad no se aplica, ya no se utiliza, en sustitución de la cédula de vecindad, con base al artículo 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, el único documento de identificación es el documento personal de identificación. Entonces, por favor, señores estudiantes, tenemos que estar actualizados, tenemos que aplicar la realidad a la legislación, porque si bien es cierto, el código regula cédula de vecindad, pero la ley regula que a partir de la fecha de la vigencia del Registro Nacional de las Personas, el documento de identificación es el documento personal de identificación. Por favor, ¿sí? Ahí pedía 3 requisitos. La mayoría me contestó los 3 requisitos, pero dentro de los 3 requisitos me consignaban cédula de vecindad. Y cada requisito era un punto. Si me consignaron cédula de vecindad y los otros 2 están buenos, tenían 2 puntos. ¿Sí? Así es la forma como califico. Bien, entonces, en el artículo 37, otra obligación de no hacer. Artículo 37, literal B. Y les decía que estoy leyendo solo la parte, el notario debe cumplir las siguientes obligaciones. No estoy leyendo la otra parte, porque ya los jueces no pueden ejercer el notariado. Lo vimos cuando vimos el sistema de judice chartulari, o el sistema notarial de notario, de juez notario o de notario juez. Eso lo vimos en el lunes en la sesión. Entonces ya el notario ya no puede ejercer la función notarial, le es prohibido. Artículo 70, literal G, de la ley del organismo judicial. Entonces leo como está en la actualidad. El notario debe cumplir las siguientes obligaciones. Literal B, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales. ¿Quiénes serán esos funcionarios judiciales?
según sea el caso, de los instrumentos públicos cancelados. Esa es una obligación propia de ser notario, remitir aviso. Pero aquí viene otra obligación propia, ¿no? De los cuales no podrá extender copia o testimonio. Esa es otra obligación de no hacer. No podemos extender copia ni testimonio de un instrumento cancelado. Bien, entonces, y ustedes cuando estén estudiando, vean, a mí no me da tiempo citar todos. Por eso ustedes tienen que estudiar. Tienen que estudiar, además de lo que exponemos aquí, nosotros damos la orientación, nosotros los inducimos, ustedes tienen que estudiar, tienen que leer, y de ese estudio, de esa lectura, van a encontrar otras obligaciones propias de ser notario, de no hacer y de hacer. Entonces tenemos obligaciones de no hacer y de hacer. También el notario tiene otra clase de obligaciones. Las obligaciones como consecuencia de autorizar un instrumento público, porque pagamos la apertura del protocolo, pagamos los 50 quetzales en la tesorería del organismo judicial. Aparte de eso, otra obligación propia es pagar el impuesto de protocolo. El impuesto de protocolo está regulado en el artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Vamos a ver, un testimonio especial en tiempo para que no tenga multa. No, esa no entra entre las obligaciones propias de ser notario. Ahorita le voy a explicar por qué. La obligación propia es pagar la apertura de protocolo, pagar el impuesto de protocolo que está en el artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para... Vean, yo me permito decirle los artículos. Ustedes tienen que revisar, puede ser que me equivoque, un artículo más, un artículo menos, pero ustedes tienen que revisar y tienen que estudiarlos, ¿no? Entonces, pero lo que me pregunta el estudiante es otra clase de obligación. Hay obligaciones que se producen cuando autorizamos un instrumento público. Les decía, pagamos los 50 quetzales de apertura, pagamos el impuesto de protocolo. ¿Cuánto será el impuesto de protocolo? Pues ya lo vamos a ver cuánto es lo que hay que pagar, porque en el artículo 6 se regula que se debe de pagar un impuesto de 10 quetzales por cada hoja, ¿no?, de papel sellado especial para protocolo. Pues ya tenemos, ya pagamos apertura, ya tenemos las hojas, pero no nos llega ningún cliente y no podemos actuar de oficio, solo a requerimiento de parte, ¿no? Entonces les complicó un poquito explicar requerimiento de parte. Bueno, pues tenemos que esperar que llegue la persona interesada en requerir nuestros servicios profesionales y que de ese requerimiento de servicios profesionales vamos a autorizar un instrumento público. Si ya vamos a autorizar un instrumento público, ahora vienen las obligaciones derivadas o como consecuencia de autorizar un instrumento público. Esas obligaciones se clasifican en 3 grupos. Yo espero que estén tomando nota. Si lo están grabando, pues lo pueden hacer. Estén tomando nota y que el lunes, si hay preguntas, si hay dudas, ya que nos vamos a ver personalmente, vamos a tener esa oportunidad, pues planteen sus dudas. El licenciado Sebastián les gusta entrar preguntándoles. Me dijeron, vamos a entrar preguntando a ver cómo están estudiando. Entonces, vamos a autorizar un instrumento público. Las obligaciones se clasifican en 3 categorías. Obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores. Veamos las obligaciones previas. Llegan las personas, nos requieren la función notarial y resulta que de recibir, de interpretar, le vamos a dar forma legal a esa voluntad, pero para eso ya sabemos, ya hemos interpretado qué negocio jurídico. Bueno, pues puede ser un testamento común abierto, o puede ser una donación por causa de muerte, dependiendo, o puede ser un contrato de compraventa de bienes muertos. ¿Qué obligaciones previas tenemos? ¿Qué obligaciones previas tenemos al autorizar un instrumento público? Pues claro, tenemos que identificar a las personas. En el artículo 29, numerales 3, numeral 4, se requiere que identifiquemos a las personas.
cuáles son las formas de identificar o que el notario puede identificar a las personas. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán 4. La identificación de los otorgantes. Me confunden otorgante con autorizante. No me transcriban las preguntas, escriben, pierden tiempo. No me transcriban los artículos, por favor. Yo no quiero que me transcriban los artículos. Para eso los leo yo. No los transcriban. Solo necesitamos lo esencial. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad, ya no se aplica. Anoten ahí, por favor, ver artículo 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 4, numeral 5 del reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Hay que anotar. Es que, vean, hay unos códigos. Vean el Código de Comercio. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Digo, pues porque está grande ese Código de Comercio, porque está comentado. Y ahí vemos y ahí podemos estudiar mejor porque ahí hay comentarios. Y hay por ahí hay un código notariado comentado también. En el Instituto de Derecho Notarial venden un código comentado también que lo redactó una notaria del instituto. Bien, entonces es muy importante que actualicemos cómo estamos, qué conocimientos tenemos. La identificación, esa es una obligación previa. Voy a identificar a las personas para determinar si les asiste el derecho. ¿Qué otra obligación previa? A que me acrediten. Mire, es que yo soy propietario del inmueble, acredíteme la propiedad. ¿Con qué me va a acreditar la propiedad la persona? Pues con el testimonio de la escritura. Las personas dicen, aquí tengo mis escrituras, porque así dicen las personas. Lo que tienen es una copia. Hoy me llama un colega y me dice, fíjese, licenciado, que mi cliente dice que a él le entregan los originales y él no quiere copias, no quiere fotocopias, quiere los originales. Mire, con los clientes hay que tener paciencia, porque nosotros nos quedan los originales porque están en el protocolo. Lo que les entregamos son copias que se llaman testimonios. Artículo 66 del Código de Notariado. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Entonces le digo, hay que explicarle a las personas. Si le entregó el original, no puede entregar el original. Entonces, aquí tenemos que la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario. Subrayemos ahí cuando no los conociere. Porque si yo lo conozco, pues ¿para qué lo voy a identificar si yo lo conozco? Yo sé quién es. Es mi amigo de años. Tengo un amigo muy apreciado que vive en Quetzaltenango. Estudiamos juntos la primaria, nos comunicamos siempre y me busca. ¿Por qué lo voy a identificar si yo sé quién es? Por eso si no los conociere el notario, por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte para los extranjeros, o por 2 testigos conocidos por el notario. Entonces la obligación previa del notario es identificar. ¿Cómo los voy a identificar? 1, con el documento personal de identificación. Su fundamento jurídico, 29, numeral 4, y 50 del Código Notariado y 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Con eso es suficiente. Y si quieren todavía 4 del reglamento, 4 numeral 5 del reglamento del Registro Nacional de las Personas. Ya tenemos una forma de identificar. Con el pasaporte, si es extranjero, se va a identificar con el pasaporte. Resulta que llega la persona y le dice, mire, licenciado, porque no nos dice el notario, es el licenciado, no tengo documento personal de identificación. Bueno, DPI dicen las personas, nosotros no podemos decir así, porque nos acostumbramos a hablar en abreviado.
No podemos consignar abreviaturas en los instrumentos públicos. Artículo 13, numeral 1. No tengo DPI. Ahorita que venía en el Transmetro me di cuenta y me lo sacaron, me lo sustrajeron, me lo hurtaron, si ustedes quieren. No tengo. No tiene cómo identificarse. 2 testigos. Entonces también se puede identificar por 2 testigos. Segunda forma de identificar. Yo soy de la idea que los guatemaltecos sí se pueden identificar con pasaporte. Yo lo he sostenido ahí en el Registro Nacional, en la Comisión Nacional, y lo sostengo que sí puede, porque en el Código Notarial es documento personal de identificación o pasaporte. Bueno, pero eso lo vamos a discutir más allá. Es un bonito punto. Ahí hay algunos puntos de tesis. Algunos me dicen, mira, algún punto de tesis o algo, pero por ahí se me han ido ocurriendo algunos puntos de tesis. Si lo conoce el notario, bueno, pues no hay testigos, no hay 2 personas que sean testigos, no tiene documento personal de identificación, lo olvidó, lo extravió, ya no está vigente, esa es otra cosa que tiene que estar vigente, se lo sustrajeron ahí en el transporte público, pero yo lo conozco, yo sé quién es. Entonces vamos a aplicar el numeral 4, el numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público, la fe de conocimiento. Entonces, no voy a consignar números. Yo creo que un estudiante del año pasado me hizo una pregunta por correo. Vean, si no quieren preguntar acá, pueden preguntar por correo, por el Classroom. Un estudiante del año pasado me hace una pregunta y me dice, o alguien de aquí creo que fue, leí una escritura pública, pero no tiene documento personal de identificación. Y le digo, es posible que el notario lo conoce. Entonces, lo más común, y que no es correcto, que consignan persona de mi anterior conocimiento. Vean lo que regula el artículo 3, el numeral 3, la fe de conocimiento. Aquí no está regulando, el notario dirá si lo conoce con anterioridad, eso no regula la ley. La ley regula la fe de conocimiento. Cualquiera puede decir, yo lo conozco, es persona de mi anterior conocimiento. Solo el notario puede consignar dando fe que lo conoce. Solo el notario, porque el notario tiene fe pública. Entonces, lo vamos a identificar con el documento personal de identificación, con el pasaporte, con 2 testigos, o dando fe que lo conocemos. A quien doy fe de conocer. Hasta más breve es la redacción. A quien doy fe. Esas son obligaciones previas. Antes de redactar el instrumento tenemos que cumplir con esas obligaciones. Tiene que acreditar con el testimonio el derecho que va a ejercer. Y el notario tiene que calificar. El notario tiene que calificar si el testimonio está inscrito en el registro de la propiedad. Porque es bueno, puede ser en el registro de la propiedad, puede ser en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, puede ser en el registro electrónico de poderes, puede ser en el registro mercantil general de la República. El notario tiene que calificar el título, el testimonio, el documento con el que acredita la propiedad y que esté inscrito en el registro que corresponde. Eso es lo que tiene que acreditar el notario. Esas son obligaciones previas. Y luego, como otra obligación previa también, el notario tiene, dependiendo del negocio jurídico que se vaya a realizar. Por eso es que no todos los contratos, no todos los instrumentos se redactan igual, porque dependiendo la naturaleza, si es civil, si es mercantil, dependiendo la modalidad del contrato, si es una compraventa al contado, si es una compraventa con pacto de reserva de dominio, si es una compraventa con constitución de garantía hipotecaria, si es una compraventa con reserva de usufructo o con constitución de usufructo. Es que va cambiando todas esas modalidades y el notario tiene que cumplir con las obligaciones previas. Una obligación previa es ver, porque tenemos la escritura, el testimonio y tenemos la razón del registro. Pero este testimonio es de hace 20 años
sí está inscrito en el registro hace 20 años, pero ahora como tenemos la facilidad de la virtualidad, ingresamos a la página del registro, hacemos la consulta de la finca, del inmueble, y vemos, porque eso fue hace 20 años, vemos si no tiene alguna anotación, si no tiene alguna limitación, algún embargo, alguna inamovilidad, algún usufructo. Entonces tenemos que ver, esas son obligaciones previas del notario. Y así hay una infinidad que yo sé que ustedes cuando estén estudiando su código de notariado, esta es obligación previa. Esta es una obligación previa del notario. Porque también hay obligaciones simultáneas. Es decir, ya cuando estamos redactando, ahí sí ya tenemos la hoja de protocolo o ya tenemos la hoja de papel bond para el acta notarial, ya estamos redactando el instrumento, ahí hay obligaciones simultáneamente. ¿Cuáles son esas obligaciones simultáneas? En el artículo 5 del Código Civil, no. Aquí está. En el artículo 5 del Código Civil, hay una obligación simultánea. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos. Ven, allá hay 3 premisas. Allá, subrayen, las leyes son para subrayarlas. Pónganle 1, 2, 3, subrayenlo. Y les va a servir para su examen técnico profesional. ¿Cuáles son las premisas? 1, constante y públicamente. Eso sí tiene que hacer. 2, use un nombre propio o apellido distinto al que consta en su partida de nacimiento. 3, que use incompleto su nombre. 4, que omita alguno de sus apellidos. Esas 4 circunstancias, con una. La primera sí no puede faltar, en forma pública y constante, esa no puede faltar. Pero después cualquiera de esas circunstancias puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública. ¿Cuáles son las obligaciones previas? Bueno, primero, que se identifique la persona. Segundo, que nos acredite con la certificación de partida de nacimiento cómo quedó inscrito su nacimiento, cómo lo inscribieron. Artículo 4 del Código Civil. La persona se identifica con el nombre con que fue inscrito su nacimiento en el registro civil, ahora del Registro Nacional de las Personas. Entonces la persona lleva su certificación de partida de nacimiento. Ay, licenciado, yo no sabía que tenía que traer eso. Permítame, aquí ahora la virtualidad. Entramos aquí al RENAPI, pagamos los 15 quetzales de la certificación, ahorita nos la mandan, ya tenemos la certificación. Aquí está. ¿Qué nombres ha usado? ¿Qué apellidos ha omitido? ¿Cómo está inscrito su nacimiento? Obligaciones previas. La obligación simultánea. Ya estamos redactando el instrumento público. La obligación simultánea que lo tenemos que juramentar, porque es una declaración jurada. El infrascrito notario procede a juramentar al compareciente y le advierte de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio y promete decir la verdad en la presente diligencia y bajo juramento declara. Ahí está. Es la obligación simultánea. Otra obligación simultánea, cuando se van a pagar los impuestos. Cuando se van a pagar los impuestos, y eso por eso les hemos pedido las leyes fiscales, cuando se van a pagar los impuestos, sea la ley del timbre fiscal o la ley del impuesto al valor agregado, hay que hacer constar en la escritura pública con base a qué se va a pagar el impuesto. Si es con base a matrícula fiscal, si es con base a matrícula municipal, si es conforme el valor más alto en el contrato, hay que hacerlo constar. Es una obligación simultánea y hay que juramentarlos. Otra obligación simultánea,
Ah, es que su contrato está exento de pago de impuestos. Ay, las personas se ponen contentas. Ay, no voy a pagar impuestos, sí, porque su contrato está exento. Está exento porque el inmueble que usted va a adquirir no tiene una construcción mayor de 80 metros cuadrados, la construcción, no el terreno, el inmueble, no, sino la construcción. Usted y su núcleo familiar no tiene otra vivienda y el valor del inmueble no excede de los 120,000 quetzales. Entonces, con esos tres requisitos, su contrato está exento, no paga impuesto. Pero eso hay que hacerlo constar en la escritura pública. Esa es una obligación simultánea, ¿no? Obligaciones simultáneas. Y cuando autorizamos un acta notarial, por ejemplo, un acta notarial de matrimonio, si leemos el artículo 93 del Código Civil, hay que juramentarlos. A los contrayentes hay que juramentarlos. El infrascrito notario procede a juramentar a los contrayentes y bajo juramento manifiestan que van a decir la verdad y el notario les advierte de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. ¿Qué van a declarar bajo juramento? Que no tienen impedimento para contraer matrimonio, que no están unidos de hecho con terceras personas, que no tienen parentesco entre sí. Tres cosas que están en el Código Civil. Derecho notarial aplicado. Ahí también se me desvirtuaron. Derecho notarial puro, derecho notarial aplicado. Entonces, son obligaciones simultáneas. Luego viene la otra categoría de obligaciones, las obligaciones posteriores. Vean, eso es porque vamos a autorizar un instrumento público. Aparte son las de ser notario, solo por ser notario. Aquí son obligaciones propias, obligaciones derivadas o producidas o como consecuencia que vamos a autorizar un instrumento público. Las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas y las obligaciones posteriores. ¿Cuáles son las obligaciones posteriores? Bueno, las obligaciones posteriores, 73 del Código Notariado, extender testimonio. Tenemos la obligación de extenderles una copia que se llama testimonio. ¿Qué otra obligación? Alguien me preguntaba, testimonio especial. Tenemos 25 días y si nos pasamos de los 25 días nos imponen una multa. Pero esa es obligación posterior. Si yo no autorizo ningún instrumento público en el protocolo, no tengo obligación de remitir testimonio especial. Entonces, esa es una obligación posterior. Yo voy a extender testimonio especial. El testimonio que le entrego a la persona, muchos le llaman primer testimonio, pero no hay fundamento jurídico para eso. No hay fundamento jurídico. El único artículo del Código Notariado que regulaba primer testimonio es el artículo 30, era el artículo 39. Busquen el 39 en su Código Notariado, van a ver cómo está. Ese era el único artículo que tenía regulada la palabra o la calificación de primer testimonio. Como ya no existe, ya no está, dicho jurídicamente, está derogado, ahora solo decimos testimonio. Testimonio para la parte interesada. Es testimonio de la escritura X que autoricé en tal fecha y que para entregarle a fulanito extiendo número, sello y firma. Ese es testimonio. Y aparte tenemos la obligación, con base al artículo 37, literal A del Código de Notariado, de extender el testimonio especial. El testimonio especial se entrega, se dirige, se remite al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días siguientes de haberlo autorizado. Esas son obligaciones posteriores, ¿no? Obligaciones posteriores. Y cuando haya que remitir avisos, si es una escritura de compraventa de bien inmueble, pues hay que cumplir con los avisos, con el aviso que está regulado en el artículo 38 del Código de Notariado. Ahí están los avisos que hay que revisar. Son obligaciones posteriores. La inscripción en el registro ya no es obligación del notario, pero por su función integral, está en el artículo 110 del Código de Notariado, que por el principio de función integral es el notario el que se debe de encargar del registro de los instrumentos públicos, en los registros públicos.
porque las personas a veces no conocen. Y muchos colegas le dicen, mire, llévelo al registro. ¿Dónde queda eso? Y cuando llegan al registro, ¿y dónde, qué hago aquí? ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde entrego? ¿Qué tengo que pagar? En cambio, el notario sí lo sabe. Nosotros sí lo sabemos, porque es nuestro ámbito. Yo sé dónde tengo que llevar el testimonio, sé cuánto tengo que pagar, pues claro, por supuesto, le digo al cliente función integral. Nosotros le entregamos su testimonio registrado con las copias de los avisos y usted se va tranquilo, ya no tiene nada que hacer. Yo creo que eso sería ético. Yo porque he visto muchas personas, pues especialmente personas de escasos recursos que llegan al registro, a los registros públicos, porque me gusta personalmente hacer las diligencias, llego a los registros y las pobres personas llegan, y disculpe, ¿qué hago? Me dieron esto. Entonces, es mejor que el notario. Es igual que el abogado. Pues, yo he oído que muchos dicen, mire, fíjese que el licenciado me entregó este documento, ¿dónde lo entrego? A veces que el abogado es por lo menos el procurador o el abogado, pero los clientes no, porque los clientes para eso pagan. Que les cobré barato, pues ya es problema mío, pero tengo que cumplir con la función. La vez pasada hubo un caso ahí, y llamaron al notario y le dijo, mío, y fíjese que la escritura que autorizó no estuvo bien. Es que les cobré barato. Es problema. Sí. Inclusive podemos no cobrar, pero tenemos que cumplir bien. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien. Bien. Entonces esas son las obligaciones que tenemos como notarios. Están aquí en el artículo, en los artículos que hemos citado, están los temas del programa. Vamos a ir terminando. El día lunes vamos a estar presencialmente y terminaremos este tema que se llama el notario. Porque hay algunos, lo que pasa es que por aquí me quedé en la otra sección, entonces sí me gustaría que estuviéramos en el mismo nivel para el momento que tengamos que unir las dos secciones en una sesión extraordinaria, pues ya vayamos en la misma sintonía. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Yo sé que hay. A ver qué dice Valeria. Ahora sí. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a la clase del lunes. Sí. Y es con respecto a los cónsules o agentes diplomáticos. Estábamos hablando de que los cónsules o agentes diplomáticos pueden autorizar hechos o que presencien y circunstancias que les consten o actos y contratos, pero tienen que ser notarios y dichos instrumentos públicos tienen que tener efectos acá en Guatemala, ¿verdad? Correcto. Pero mi pregunta es si estos cónsules y agentes diplomáticos tienen protocolo acá en Guatemala o cómo incorporan esos, cómo lo incorporan a su protocolo o cómo sería el trámite. Muy bien, muy buena pregunta, la felicito, muy bueno. Vea, cuando los nombran, definitivamente es un cargo que si van con el gobierno, porque el gobierno nombra sus agentes diplomáticos, pues se supone que es un cargo para 4 años, que dura el periodo presidencial, sujetos a que los cambien después, ¿verdad? Pero si los van a nombrar por 4 años, saben que los van a nombrar, tendrían que cerrar protocolo y entregar el protocolo. Ahí tendrían que cerrar protocolo. Cuando ellos autoricen un documento como notarios, por ser cónsules de agentes diplomáticos que va a surtir efecto en Guatemala, pues tendrían que ir con otro notario. Las personas que reciban el documento tendrían que ir con otro notario para que lo incorpore al protocolo, porque ahí sus defectos. En el artículo 43 de la ley del organismo judicial así se regula, que los cónsules de agentes diplomáticos van a autorizar los instrumentos públicos en papel bond, no en papel simple. Ellos se supone que ellos tienen protocolo en papel simple en el extranjero. Van a extender el testimonio. Ese testimonio viene a Guatemala y ese testimonio hay que protocolizarlo con otro notario. Porque en primer lugar el notario que está afuera
tiene cerrado protocolo. En segundo lugar, está allá y no va a venir aquí por protocolizar un documento. Entonces, ese documento viene a Guatemala y se lo entregan a otro notario que lo puede protocolizar. Ok, licenciado. Entonces, como tal, los cónsules agentes diplomáticos no tienen un protocolo, sino lo tienen que remitir a otro notario que sí lo pueda protocolizar. Sí, ellos sí tienen protocolo, pero si leemos el artículo 10 del Código de Notariado, vamos a ver que ellos sí tienen protocolo, pero en papel simple. No es en papel sellado especial para protocolo. El artículo 10 regula el protocolo del escribano de Cámara de Gobierno, los agentes diplomáticos y los consulares, son 3. El protocolo del escribano, de los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino. Papel de lino ya no se aplica. Ahora aplicamos el artículo 43 de la ley del organismo judicial que regula que será en papel simple o papel bond. Pero sí tienen protocolo. Ellos allá autorizan la escritura 1 en papel simple, en papel bond, extienden el testimonio, lo remiten a Guatemala y aquí lo protocoliza otro notario. Ese es un tema de notariado 2. Cuando veamos documentos provenientes del extranjero, es un tema muy interesante porque vamos a ver pases de ley, vamos a ver apostilla, y ahí vamos a ver prácticamente lo que usted me está preguntando, pero para que no se quede con la duda, yo le estoy respondiendo de esa manera. Está bien. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario, alguna otra observación. Si no, nos vemos el día lunes en forma presencial. El día viernes, el día lunes que llegue hoy fui, pero no estaba el coordinador porque no era hora. El lunes voy a pedir un salón para el tercer piso para el viernes, ¿sí? Para que no nos interrumpa por si hay música o bulla en el viernes. Bueno, que tengan buen fin de semana, que